directamente o a través de un registro. Bien, normalmente vamos a ver que casi siempre trabajamos con el acumulador, por ejemplo, en el caso del ABLU, que obviamente pasa a través de justamente un registro, el operando que va al CPU. Bien, pero también está el inmediato. Y a la memoria, que este es el que más distinción se hace con esta máquina, es que tengo el modo de direccionamiento directo. El modo de direccionamiento directo es el de la Blue. ¿Se acuerdan que justamente en la dirección que se da es donde está guardado el dato, donde la instrucción va a ir a buscar el dato directamente ahí en memoria? El modo de direccionamiento indirecto por memoria, que acuérdense que es que en la posición que se indica en la instrucción está la dirección a donde está el dato. Entonces en realidad se hacen dos búsquedas. Se va y se fija en esa dirección y ahí se saca la dirección donde finalmente va a estar el dato. Por eso se le llama direccionamiento indirecto. Bien, tengo doble búsqueda, pero vimos que, bueno, teníamos ventaja de poder direccionar mayor cantidad de memoria en la Blue, ¿no? Eso era uno de los ejercicios de la Blue finales. Y finalmente, que ahora sí, también lo tenemos en esta máquina, y ahí viene su denominación, tenemos el modo de direccionamiento indirecto por registro. Quiere decir que yo puedo indicar también a dónde está el dato, pero a través de un registro. ¿Eh? En realidad son dos, siempre trabajan de a pares, un registro fuente y un registro destino. Con esos dos registros yo puedo indicarle a la operación dónde ir a buscar el dato. ¿Bien? Son los tres modos fundamentales de justamente direccionamiento a memoria. Bien. Y acá ponemos un ejemplo, les muestro un ejemplo. Antes de entrar al set de instrucciones, ahí vamos a estudiar un poquito. Acá se mete en la máquina convencional. Y fíjense, registros índice, ¿no? El primer tema que muestra del computador este, ¿no? Y acá vamos a ver dos registros, que nos vamos a mover mucho con estos registros en realidad. El registro índice fuente, y de ahí su denominación RIF, y el registro índice destino, y de ahí su denominación RIT. Normalmente uno se utiliza como fuente, digamos, justamente para direccionar el dato que voy a ir a buscar en mi instrucción. Y el RIT normalmente se relaciona o se utiliza para el dato cuando yo quiero guardarlo una vez que haga la operación. Bien, donde quiero ir a guardar ese resultado. Y ahí se usa el RIT. ¿Mm? Van a ver que, bueno, de ahí viene su acrónimo y uno de fuente y otro de destino. Registros de índice. Bien. Bueno, algo importante, esta máquina convencional tiene esta palabra de instrucción, ¿no? ¿Qué vende distinto con respecto a la Blue, por ejemplo? Siempre acuérdense de comparar la Blue. La idea es que cuando se ve este computador ya tengan claro la teoría y la práctica de la Blue. Bien, ¿por qué? Porque les va a costar mucho menos poder relacionarlo en función de lo que ya conocen. Y de hecho, bueno, se pregunta mucho las diferencias entre esto, la Blue y el 8086, porque justamente son evolutivos, digamos. Esta es una evolución de la Blue y el 8088 o 8086 es un procesador en producción, en realidad fue producido muchísimos años por Intel y es real, digamos, ¿no? La Blue es como que es didáctica, queda solamente en un contexto didáctico. En cambio, el 8086 y de hecho es parte todavía de muchos sistemas de procesamiento, ese microprocesador. Entonces, fíjense que vende raro, que vende distinto, a ver, con respecto a la Blue. Esta es la instrucción de básicamente la máquina convencional o IMEI. ¿Qué notan? ¿Qué diferencia notan? ¿Son iguales? Fíjense lo que es cuántos bits tiene esta instrucción y cuántos bits tenía la instrucción o el registro de instrucción de la Blue. No importa, Este tiene una díganlos. más. Si se equivocan, pero no hay drama. El tema es que, bueno, hacerlo más dinámico y también puedan sacarse dudas y justamente participen, ¿no? ¿Cuántos bits en total tiene un registro de instrucción? Fíjense. 23. ¿Cuán- Claro, 23, ¿bien? ¿Y cuánto tenía el de la Blue? Ay, ¿Se acuerdan? ¿Cuánto dirección y cuánto operación? Operación, ¿cuántas eran? 16. Por lo tanto, ¿cuántos bits para instrucciones tenía la Blue? Si yo quiero no sé. tengo 16 instrucciones, ¿cuántos bits voy a tener que tener para instrucción? Porque eso es una cuestión de combinatoria, ¿no?
¿Se entiende? ¿No? Si no tengo una cantidad de bits determinada, puedo 4 tener bits tantas tenía instrucciones. entonces. Correcto, 4 bits, 2 a la 4 elevado a la 4 es 16. Quiere decir que yo con 4 bits puedo tener solo 16 instrucciones. No puedo porque no puedo distinguir otra. ¿Se entiende? Digamos, es cuestión de combinatoria. 000000010, Bueno, toda la combinatoria me da del 0 al 15 son 16 instrucciones. Correcto. Acá ya la primera diferencia. Fíjense el código de operación de la indexada. 5 bits. Quiere decir que cuántas instrucciones va a tener la máquina indexada. 32, profe, el doble sería. El doble, correcto. Este tiene el doble de instrucciones que la Blue. Bien. Algo que no aparece en la Blue, que es el campo de modificador. ¿Se acuerdan que había un ejercicio que decía, bueno, ¿qué pasa si quiero dotar a la Blue de direccionamiento indirecto? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿se acuerdan? Le agregábamos un bit, en realidad le sacábamos un bit a la parte de instrucción, de direccionamiento, y generamos un bit que me decía si el direccionamiento era directo o indirecto. Con ese bit, la instrucción sabía dónde ir a buscar el dato, si en forma directa o en forma indirecta. Bueno, eso mismo ya está implementado en la máquina convencional y son 2 bits. Quiere decir que hay 2 bits que me van a indicar cómo voy a direccionar esta instrucción a dónde va a ir a buscar el dato o de qué forma. Si va a ser en forma directa, si va a ser en forma indirecta, si va a ser indexada con RIF o indexada con read. A ver, con 2 bits, ¿cuántas combinaciones tengo posible? 2 bits. ¿Cuántas combinaciones tengo? 0, 0, 0, 4, 1, profe. 1, 0 y 1, 4, correcto. Bueno, es muy obvio lo que pregunto, pero a ver, ¿por qué yo les pregunto todo esto? Para ustedes funcionen, porque yo veo cuando se les pregunta en los exámenes, no, por ahí no, esto es todo lo mismo, en realidad, esto, código, códigos binarios, todo lo mismo, digamos, si ustedes saben que tienen 2 bits, van a tener 4 posibilidades de direccionamiento, nada más, porque esa es otra típica pregunta, ¿cuántos tipos de direccionamiento tiene la indexada? Se quedan pensando, 4, no puedo más, ¿no? Porque tengo 2 bits. Si tuviera 3, quizás podrían ser 8, pero no los tengo. Entonces son solo 2. Bien. Y después el campo de dirección. Pregunta, si tengo 16 bits, ¿la memoria de esta computadora es más grande o puedo direccionar más o es más grande la memoria que la de la Blue? ¿Cuánto tenía la Blue para direccionar? ¿Se acuerdan cuando hacíamos los ejercicios de la Blue? ¿Cuántos bits tengo para direccionar en la Blue? El registro de instrucciones es 16. 4 lo uso para operaciones. ¿Cuánto Tenía usaré 12, para...? profe, la Blue. Claro. Y sí, porque 12 más 4 de instrucción me da los 16. Acuérdense que la instrucción de la Blue tiene 16 bits. ¿Bien? ¿Estamos? Claro, tiene 12. 2 a la 12 me da 4K. Digamos, yo puedo direccionar con la Blue una memoria de 4K. Nada más. En cambio, con la convencional o email, yo puedo direccionar 2 a la 16 elevado a la 16, que esto es 64K. Son 65.535 direcciones. En realidad con el 0 es 65.536 direcciones, 64K. ¿Bien? Quiere decir una memoria mucho más grande que la Blue. Puedo direccionar, ¿bien? ¿Se entienden las diferencias, no? Bien. Fíjense algo importante, y acá ya empezamos a ver una instrucción. Con esta instrucción muy sencilla se puede explicar estos 4 modos de direccionamiento, que quiero que lo entiendan antes de empezar a hacer los ejercicios. Bien, esta instrucción me dice load, fíjense que la instrucción es la misma, comparte un montón, las 16 de la Blue están incorporadas acá, es más, son los mismos el código. Bien, después tengo 16 más, pero a ver, dentro de esas 16, por supuesto, cambió el formato de instrucción. Fíjense que ahora tengo un numerito con una coma y después tengo el direccionamiento de ese número. ¿Bien? ¿Por qué? Porque obviamente la instrucción cambió también. De hecho, pasó a tener 23 bits y no 16. ¿Bien? Ahora, fíjense, load es cargar acumulador, eso está claro, cargar acumulador. Bueno, fíjense que según el direccionamiento, yo lo voy a ir a cargar, el valor que voy a cargar en el acumulador, voy a cargarlo de distintos lugares o de distintos sitios. Bien, el primero me dice load 0. Cero es el modo, el modificador, el campo modificador.
Es uno de los modos. Y después me coloca la dirección 1000. Y esto es como la Blue, exactamente igual. Lo que va a hacer es el directo. Este es el direccionamiento directo a memoria. ¿Qué va a hacer? Voy a cargar el acumulador con el contenido de la posición 1000. ¿Bien? Quiere decir que lo que haya en la posición de memoria 1000 se va a cargar en el acumulador. Esto se llama direccionamiento directo. Es igual que el de la Blue. Bien. Pero tiene que estar el 0 para que entienda que es directo el direccionamiento. Bien, ¿qué pasa si lo mismo ahora le coloco el 1, que es el otro modo de direccionamiento? El 1 me dice, mira, el modificador 1 significa direccionamiento indirecto. ¿Qué quiere decir el modificación indirecto? Que es lo siguiente, el acumulador va a ser cargado con lo que haya en la dirección indicada en la posición de memoria 1000. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a ir a la posición de memoria 1000. Ahí va a estar el número 3400. Entonces, ahí recién voy a ir a encontrar el dato a la posición de memoria 3400. Ahí va a estar el dato. Y eso es lo que voy a cargar en el acumulador. Por eso es indirecto. En realidad tengo que hacer doble búsqueda. Primero me voy a la posición 1000, ahí me dice 3400 y ahí me meto a buscar a la posición 3400 el dato. Y ahí se lo guardo al acumulador. Lo retiro de memoria, lo copio de memoria en realidad y lo paso al acumulador. ¿Se entendió la diferencia? Que cuando está el 1 significa direccionamiento indirecto. ¿Entendieron el direccionamiento indirecto? Miren que es fundamental, esto es básico, ¿eh? Es básico, pero es para que entiendan la email y entiendan toda la estructura del email. Bien, y después el 8086, algo que no tenía la Blue. La Blue no tenía forma de direccionar indirectamente. Por favor, díganme si lo entienden. Si no, lo volvemos a explicar, pero tiene que quedar claro. Vamos a ver Yo más entiendo, profe. ejemplos, no sé. ¿Lo entiende o no Yo sí, entienden? yo sí Bien. entiendo. Por mi parte, sí, profe. ¿Todos entienden entonces? Si hay alguien que no, por favor, no se nos estoy viendo el chat, a ver. Se entiende, se entiende. Bueno, no es, ojo, son conceptos sencillos, pero espere que ahí me está preguntando un alumno si lo dejo grabar. Sí, ya está grabando un alumno. Em, ¿Se entiende? Son conceptos sencillos, pero si no entienden esto, es lo básico que tienen que entender para la Blue indexada o avanzada o máquina convencional, como quieran llamarle, son todos sinónimos. Bien, vamos a los dos. Estos son, fíjense, indirecto y directo a memoria. Y acá entramos en lo que es los indexados. De ahí viene su nombre, el computador. Indirecto por registro indexado. Es indirecto por registro indexado. ¿Por qué? Porque de esta forma, fíjense el próximo, el 2, el modificador 2, LDA 2000. ¿Qué quiere decir? Voy a cargar el acumulador con el contenido de la posición 1000 más lo que tenga el RIF. Ahí sí me voy a fijar al registro, el registro de indexación fuente o de índice fuente en castellano. Bien, el RIF. Pero el RIF tiene 5000 como dato. Bien, entonces 5000 más el 1000, justamente la nueva dirección para el acumulador es 6000. Bien, quiere decir que yo voy a cargar lo que haya en la posición de memoria 6000, lo voy a cargar al acumulador. ¿Se entiende esto? Profe, ¿podría volver a explicarlo? ¿Se entendió? Esto es fácil, con el modificador 2 se suma lo que está en el RIF, en este caso es un registro que tiene el 5000, más el 1000, que le estoy indicando acá en la instrucción, suma 6000. Quiere decir que lo que hay en la posición 6000, el dato que hay en la posición de memoria 6000, ahí es donde ese valor es el que se va a guardar en el acumulador finalmente. ¿Se entiende dónde lo voy a ir a buscar? Por eso es indexado, porque en realidad es la suma de lo que hay en el registro más lo que indica la instrucción.
ese es el lugar de memoria donde está el dato. En este caso, el 6000. Ahí, lo que hay en 6000 es una posición de memoria, 6000, por decir cualquier otro. Depende de la suma. Es lo que voy a cargar en el acumulador. ¿Bien? Y si el número es el 3, que es la última, el modificador puede ser 0, 1, 2 y 3, las 4 posibles combinatorias que tengo con 2 bits. Si fuera 4, si fuera 3, perdón, no está el 4 no existe, 0, 1, 2, 3. El 3 es porque el acumulador puede direccionar a través del RID. Quiere decir que en vez de leer el RIF, que es el registro fuente, lee el de destino, registro índice destino. Entonces le suma lo que hay en el destino más lo que dice acá, si fuera un 3, y ahí ese valor que está ahí en memoria es el que se guarda en el acumulador. ¿Quedó claro los 4 tipos de direccionamiento? Ahora sí, profe. Bien, ya lo vamos a ver de todas formas en los programas. El tema es que para que vayan entrando, yo les muestro los conceptos prácticos, porque para eso está, obviamente han tenido una clase y seguramente me han explicado por el profesor Santiago lo que es la máquina email en su profundidad, digamos, de teoría. Yo estoy explicando a las cuestiones prácticas, lo que vamos a ver ahora. Bien, fíjense cómo es la unidad de control, cómo es la unidad directamente de la mail. Fíjense. Bien, ¿qué diferencia ven? Y la memoria ya es más grande, ven 64K, el MBR es de 16, el registro que va a leer y va a escribir en memoria es de 16, lo mismo que la Blue, pero el MAR también es de 16, la Blue, el MAR es de 12, una memoria de 4K. Este permite justamente 65.536 posiciones. Otra cosa interesante que no tiene la Blue es el sumador de direcciones. Por supuesto, ahora tengo que tener 2 registros y tengo que sumar para poder direccionar y cambiar las direcciones de memoria, porque ahora hay direccionamientos que trabajan con registro. ¿Con qué registro? Y con el RIF y con el RIT. Entonces tengo que sumarle al RIF o al RIT lo que yo coloco en la instrucción, y en función de esa suma va a ser el valor que va a armar para poder direccionar en memoria. ¿Se entiende? Entonces fíjense que aparece el sumador de direcciones. ¿Bien? Después aparece un PC, un IR, un registro de instrucción. Bien, eso es lo mismo. Un acumulador. Bien. Registro de stack también. Así que bueno, es un poquito más compleja o evolucionada que la Blue. ¿Bien? El decodificador de instrucciones de 32. Bien. El decodificador del campo 4 y el secuenciador o hardware y la lógica de control, ¿no? Todo esto hace posible el funcionamiento de este computador. Bueno, esto un poquito, y ahí nos metemos en el set de instrucciones. Fíjense lo que es el set de instrucciones. Por supuesto, ¿cuántas instrucciones tiene? Bien, 32, de la 0 a la 31. Fíjense cómo son las instrucciones. Las instrucciones, el mnemónico son las 16 de la Blue, pero con sus distintos modos de direccionamiento. El ID, la suma tiene con 0, con 1, con 2 y con 3. Y esto es lo mismo para todas. Ir a buscar el dato directamente para sumar con el acumulador y guardar el resultado del acumulador directamente en memoria, directamente a una dirección, indirectamente, digamos. La dirección está en esta posición, de dónde está la dirección donde hay que ir a buscar justamente el sumando. Esta lo consigue directamente del acumulador. ¿Está bien? Se suma esta posición con el RIF y esa es la posición de memoria donde voy a ir a buscar uno de los operandos para sumarse con el acumulador. Bien, o el 3 que se junta con el RIT. Se suma con el RIT para ir a buscar el operando. La operación es la misma, se llama ID y es exactamente igual. Nada más que el dato lo puedo ir a buscar de estos 4 modos. Igual a XOR, igual LAN, LAIOR. Cargar acumulador. Fíjense, el acumulador también lo cargo este es el ejemplo que vimos, con 0, 1, con 2 y con 3. El STA lo mismo, guardar en memoria, según 0, 1, 2 y 3. Está bien, indexado por registro, indirecto o directo. Es lo mismo en todo. Los saltos obviamente no tienen modo de direccionamiento, porque el salto es un salto. No utilizo el dato o voy a buscar un dato en memoria. Salto a tal posición de memoria y listo. Este es lo mismo, salto a subrutina exactamente igual que la Blue. El salto, si es negativo, el acumulador es exactamente igual que la Blue. El salto JMP igual. IN y OUT lo mismo. Y aparece el RAL también,
que es exactamente igual, que es rotar un bit, los bits del acumulador, lo mismo. El CSA, que es el número que está en el registro de llave, introducido por las llaves de la consola, se copian al acumulador. Bien, este es un registro que se pasa directamente de la llave al acumulador, es interno, eso no lo vamos a tener para programar. Y acá aparecen algunas instrucciones interesantes, que se las explico rápidamente, que está bueno porque ¿qué pasa? Como ahora yo tengo registros, tengo el read y el RIF, y esos interactúan con todos los otros registros. Puede interactuar con memoria, puede interactuar con el acumulador. Entonces, bueno, acá vienen estos tipos de nuevas instrucciones. En realidad estas son nuevas. En la CRR es así, miren. Si es 0, se copia el acumulador en el RIF. Si es 1, se copia el acumulador en el RID. Si es 2, el contenido del RIF se copia al revés. Se copia el acumulador, y si es 3, el contenido del RIF se copia en el acumulador, en el RID se copia en el acumulador. Siempre el 2 está relacionado con el RIF en casi todas las instrucciones. No siempre, hay que ver la instrucción, pero en casi todas el 2 está relacionado con el RIF y el 3 está relacionado con el RID. Los dos registros nuevos que sirven para indexar, justamente. Bien. Entonces se entiende qué es el CRR. ¿Me entienden? En realidad su traducción es copia, registro, registro. Es para copiar entre registros. ¿Bien? Por eso, al incorporar estos registros, hay una relación que se da con otros registros y con memoria también. Fíjense, el SIX y el LIX. SIX viene ese stat de justamente guardar en memoria, y el concepto 2 y 3. El 2, el RIF, se guarda en la posición de memoria tal. El 3, el RID se guarda en posición de, digamos, yo puedo guardar los valores directo a memoria de los registros. O el LIX al revés. Copio de esta posición de memoria y guardo en el RID. Y el 3, en esta posición de memoria, copio desde la memoria al RIF. Es lo que les decía, la otra relación registros-memoria. Y vamos a ver una tercera instrucción importante que se llama ENI, que básicamente es la que relaciona el acumulador con un número. Digamos, en realidad relaciona la carga del acumulador con una inmediata, que se llama. Yo le doy un número inmediato. Por ejemplo, puedo cargar un valor inmediato en el acumulador. Algo que la Blue no tenía. Recuerden, el acumulador solo podía copiar de memoria. Yo en ningún momento podía decirle, che, quiero que valga tanto el acumulador, o quiero que tengas este valor. Bueno, esto ya existe en la avanzada. También se puede copiar el registro base. El registro base, tómenlo entre comillas porque no está, en realidad lo usa el programador, el que diseña el sistema operativo, pero no lo usa el usuario. El RBase se utiliza para poder guardar en función de un bloque de memoria donde obviamente se suma, a partir de ese registro base se suman los índices. Entonces puedo yo, sin que se dé cuenta el programador, guardar sus cosas en un bloque distinto de memoria, aunque él crea que está guardando en otro sector, ¿se entiende? Porque se le hace una suma, ese registro base le suma a todos los registros un valor para que quede justamente en otro bloque de memoria, y es transparente al programador, ¿bien? Al que hace el programa, por ejemplo nosotros, no al que diseña el sistema operativo. Por supuesto que este computador no tiene sistema operativo, somos nosotros sistema operativo. Por eso es para poderlo aprender. Bien. El 2 es carga el registro índice fuente con el número entero. ¿Ven? Acá cargo directamente un número al RIF y acá cargo directamente un número al RID. ¿Ven? Es todo para cargar valores directos a registros. Algo que no se puede hacer en la Blue. Bien. Incrementar lo que hace es, si el incremento tiene el modificador 2, directamente le doy un incremento al RIF. Digamos, del valor que tiene le sumo un incremento. Y si es el 3, le sumo un incremento al RID. Puede tener 9 bits el incremento con signo. Quiere decir que voy a poder normalmente variarlo entre 2 a la 9, me da 512. Quiere decir que voy a poder sumarle básicamente 256 para un lado y 255, digamos, o lo puedo elevar en 256 o disminuir en 255. Recuérdense que esto trabaja en complemento a 2. Entonces, digamos, lo puedo correr, incrementarlo, si quiero, en ese valor máximo. Más de eso no, está limitado a esos 9 bits.
pero puede incrementarlo. Esa la vamos a usar también, esa instrucción. Después tiene un salto nuevo, que es salto si el índice RIF no es 0 y salto si el RIT no es 0. ¿Ah? Ven que con estos nuevos registros hay todo un set de instrucciones relacionados justamente y con el acumulador. ¿Bien? Y estas instrucciones finalmente son omitir la siguiente instrucción, todo se utiliza a nivel básicamente de, digamos, de programas, nosotros no lo utilizamos, y hay 3 instrucciones más que no se utilizan, pero tienen que saber de que trabajan con interrupciones. Algo importante que es otra diferencia que hay con la Blue, que este computador acepta interrupciones. Ya saben, bueno, ya van a entrar al mundo de las interrupciones que son necesarias para cuando un periférico necesita enviar datos o necesito enviar datos a un periférico, tengo que interrumpir al procesador central. Eso no lo permite la Blue. Sin embargo, la avanzada ya tiene 3 instrucciones para manejar interrupciones. Bien, algo que es una pregunta siempre, cuál de estos computadores manejan interrupciones y cuál no. Y algo que a veces no saben. Entonces, bueno, es importante ver las diferencias, es mucho más fácil aprender la indexada en función de la Blue, porque es casi lo mismo con, obviamente, estas 16 instrucciones agregadas. Bien. ¿Se entiende acá el panorama rápido de lo que son las instrucciones? No sé si las habían visto, calculo que el profe les había mostrado algunas instrucciones y cómo trabajan, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la guía. Bien, les voy a mostrar la guía. La guía de trabajos prácticos. ¿Eh? Es cortito el trabajo, ¿eh? No es muy largo, no vamos a poder entrar a 8086, así que bueno, hoy vamos a ver Blue, perdón, indexada, ¿no? Que es una mejora de la Blue en realidad. Bueno, miren el ejercicio 1. Estos los ejercicios yo los tengo directamente en un documento que les voy a pasar el link para compartirlo. La idea es que acuérdense, ustedes tienen que pasarlo en manuscrito. No pueden pegar esta hoja, obviamente, en el trabajo práctico de la unidad 5. Bien, es como los ejercicios resueltos que dimos de la Blue en forma digital. El primer ejercicio les dice, ahí ven la pantalla, ¿verdad? La guía. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esperen que acá... Ahí les voy a pegar el link, así ya directamente les dejo. No me olvido. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Si la quieren abrir, ustedes también irlo viendo de ahí, irla viendo de la... Yo se los voy a compartir. El primer ejercicio les dice, de la guía, dice, representa la estructura de instrucción, el formato 1, 2, 3, 4, los primeros que vimos, ¿no? Como distintas instrucciones, ¿no? Cómo se utiliza la palabra instrucción. Eso a medida cada computador normalmente se ha ido simplificando y se ha ido haciendo más chico, con menos campos. ¿Mm? Entonces ahora le muestro la guía resuelta. Bueno, como les decía, el ejercicio 1, entonces se acuerdan el primero, 4, código de operación, operando A, B, por ejemplo, una instrucción estaba así, AND, A, B, el resultado se guardaba en la C, y la D era la próxima instrucción que venía, ¿no? Bastante compleja el código de instrucción de 4 direcciones, ¿no? El de 3 direcciones es AND, por ejemplo, hacer una AND entre el operando A y el operando B y guardar el resultado en el C. Bien. Después, cada vez más chico, ¿no? El formato de 2 direcciones, es código de operación, operando A, operando B, AND, A, B. Esta es la que utiliza el 8086, ¿ven? Porque ahí les dice, bueno, o 8088, lo mismo. Fueron 2 líneas de procesadores, una evolucionada de la otra. 8088 utiliza esta. Tengo la operación, una AND, entre el operando A y el operando B. En el caso del 8086, siempre el resultado se guarda en el operando que está a la izquierda.
Quiere decir que la AND se va a hacer entre la A y la B y se va a terminar guardando el dato en el resultado. Bien. A diferencia de la BLU, que el dato ¿dónde se guarda cuando hago una operación? ¿Dónde guardo cuando terminas una operación? La BLU. ¿Es el acumulador? En el acumulador, correcto. Acuérdense, una suma o una AND es toma un operando del acumulador, otro que es el que yo le doy en la instrucción, que lo va y lo busca en memoria, directamente, no tiene otra forma, hace la operación lógica y el resultado lo guarda en el acumulador. ¿Bien? Acá, en este caso, en el 8088, se guarda justamente en el operando que está a la izquierda. Quiere decir que acá se va a hacer una AND entre la A y la B, entre lo que hay en el operando A y el operando los números que hay en A y en B, y el resultado se guarda en A. Bien, ya lo vamos a ver más adelante, pero digo, para que vayan imaginándoselo. Y finalmente tenemos la BLU. Este es el código famoso de la BLU, código de operación y dirección. Chau. ¿Dónde está el otro operando? En el acumulador. Lo cargué antes. Bien. Una instrucción muy sencilla, por eso se dice de una dirección, porque en realidad tiene una dirección. Bien. Y la máquina avanzada, la máquina email, también tiene un solo operando, de la misma forma de trabajar que la BLU. Bien, tiene el operando, el factor de básicamente de cómo se va a direccionar, y finalmente la dirección. Tiene un solo operando. Entonces la BLU utiliza el formato 1 de una dirección y el 8088 utiliza el de 2. Esas son las preguntas justamente del ejercicio. Bien. ¿Quedó claro entonces el tema 1, este ejercicio? Bien. Pasamos al 2 entonces. Bien. Bueno, el 2 nos dice, si usted ve en la guía, ahí se la voy a mostrar. Ahí está. El ejercicio 2 dice, considerando la nueva sintaxis para escribir las instrucciones de la máquina elemental indexada en Assembler, describa, el Assembler es el tipo de lenguaje, recuerda un lenguaje bajo nivel de instrucciones primarias, básicas, igual que la BLU. Describa los efectos de las siguientes instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Considerando esto, que el valor de RIF es 100, el valor de read es 200, el valor de la posición 150 de memoria es 100 y el valor 100 de memoria es 200. ¿Eh? Considerando estos valores, igual acá estos valores y estos, bueno, yo tengo que tomar en consideración qué va a pasar con justamente cuando cambie los modos de direccionamiento, ¿no? El modo directo, modo indirecto, modo RIF, indexado por RIF, y modo indexado por RID. En función de eso cambian los valores. ¿Por qué? Porque el dato lo voy a buscar en distintos lugares. Todo depende de estos valores. ¿Mm? Bueno, ahí les muestro el resultado y vamos viendo los dos, la guía, para que ustedes se ubiquen. Un segundo que se va a la otra pantalla. Acá está. Quiero poner las dos pantallas. ¿Ahí están viendo las dos? ¿Ahí ven las dos o ven una nada más? Ahí ven una, Claro. ¿verdad? Ahí ven las dos. Ahí ven las dos, ¿verdad? Ahí, profe, se ve la guía y abajo lo que estaba mostrando recién. Ahí.
Ahí ven las dos pantallas. ¿Qué tema que hay que ver las dos justamente para poderlo interpretar rápido? Ahí lo ven, las dos. Sí, profe. Bien, bien, no, porque a veces, aunque yo comparta la pantalla, lo que yo estoy viendo no sé, por eso les pregunto, porque recién no se veía una de las dos con la que uno hace foco, así que bueno, esto es un tema. De última, Bueno, ¿cuál es la profe, idea? si no, de Sí, pero ahí última la ven, ¿no? puede pasar el link de esos archivos del Drive y los descargamos, así más fácil. Sí, sí, este ya se los pasé, pero es para explicarle las dos a la vez. Esta es la guía, esta es la guía. Este ya está, le di el link, ahí lo pueden bajar, pero a ver, es para explicarle esto. Miren, acá dice el LOAT X, 150. Entonces, depende del. Sí, ¿A dónde está el link? ahí se lo pasé por chat recién. Miren, ahí se lo acabo de pasar, a ver. Ah, esperen, no, que me ha ido un alumno, porque justo ahí se los paso. Fue para un alumno nada más, que estaba. Ahí está. Por eso no lo han visto, yo lo pegué. Ahí está para todos. ¿Ah? Gracias, profe. Listo, ahí ya lo tienen. Sí, me salió justo, estaba el nombre que lo había dejado para grabar, el permiso, y ahí se lo mandé a ese alumno nada más. Bueno, miren, LDA X150, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si el modo es 0, se va a cargar el acumulador con el valor 100. ¿Por qué? Porque el valor 100 es el que está en la posición de memoria 150, ¿bien? Esta es la forma directa con el 0. Digamos, lo que hay en el 150 es lo que se va a cargar en el acumulador. Esto es lo que hace la Blue, carga directamente el valor de memoria. El indirecto, acá el acumulador se va a cargar con el valor 200. ¿Por qué? Porque el indirecto debe decir, bueno, mira, anda a buscar el dato a donde te dice la posición 150 de memoria. Si yo me voy a la posición 150, me dice el 100. El 100, ahora cuando yo voy a buscar el 100 a la posición 100 de memoria, me dice tenés el número 200. ¿Se entiende? Quiere decir que en este otro caso el acumulador va a tomar el valor 200. ¿Se entiende la diferencia? Con los valorcitos que están acá. ¿Se comprende? ¿Por qué es 200? Porque el 150 dice 100. Voy a buscar la 100, el valor, y el valor 100 tiene el 200 en memoria. Por eso es 200. Porque es indirecto el, la búsqueda del dato. ¿Bien? Ahora, a memoria. Después tengo con RIF y por RIT. Entonces, ¿cuánto vale el acumulador acá? Y bueno, me tengo que fijar lo que vale RIF. RIF más la suma que me indica acá, esa es la posición de memoria a la que yo voy a ir a guardar el acumulador. En este caso, RIT es 100 más 250, ¿está bien? Más 150 quiere decir que yo voy a guardar en mi acumulador lo que hay en la posición 250 de memoria, que no está acá, porque si no habría que hacer un montón de casos más. Voy a guardar con lo que esté en la posición 250. El LEVA 350, y bueno, voy a guardar lo que haya en el RIT más el contenido 150. Quiere decir que el RIT vale 200 más 150. Voy a guardar en el acumulador lo que hay en la dirección 350. ¿Se entiende eso? ¿Dónde voy a ir a buscar el dato, no? ¿Bien? Lo mismo con la suma. Esto es lo mismo. Digamos, suma 0, 1, 0, voy a ir a buscarlo en la 250 y directamente es lo que voy a sumar con el acumulador. Recuérdense que el otro valor está en el acumulador. Esto es lo mismo que la Blue. ¿Bien? Después voy a sumar con lo que me dice la posición 250. Digamos, en la 250 está el 60. Acá en las 250 está la posición 50. La posición 50 me dice que el valor es 30. Quiere decir que acá voy a sumar el acumulador con 30. En esta otra voy a sumar el acumulador con lo que hay en la dirección 365. ¿Por qué? Porque el RIF vale justamente 115 más 150 me da 365. ¿Bien? Y el RIT voy a sumar lo que hay en la posición de memoria 470 con lo que hay en el acumulador. ¿Por qué? Porque el RIT vale 220 más 250 me da 470. Quiere decir que la dirección que voy a sumar, digamos, el dato va a estar guardado en la posición 470. Ese dato es el que voy a sumar con el acumulador para hacer la suma. Bueno, la XOR lo mismo. ¿Quedó claro el ejercicio 2, chicos? Por favor, si tienen duda, lo
volvemos a repetir, o alguno de los direccionamientos tienen duda, de los 4 posibles. Quedó claro, profe. Yo tengo una duda. ¿Sí? Eh, ¿por qué tanto estos modos de direccionamiento? O sea, ¿por qué no es Y, como que hace mucha vuelta para decir dónde hay algo? no, porque son ventajas. Vos la vas a ver, si vos te acordás, ya lo vamos a ver en un programita al final. En realidad, imagínate, poder tener registros, yo puedo mover bloques de memoria muy fácil, incrementando los registros. Digamos, yo al trabajar con registros para direccionamiento y distintos modos de direccionamiento, yo puedo ser mucho más flexible en enviar datos, buscar datos, hacer crecer, digamos, manejar bloques de memoria. Es mucho más sencillo que hacerlo sin tenerlas. Por eso que la Blue no podíamos hacer justamente copiar un bloque de memoria y pasarlo a otro. Sí se puede hacer, pero hay que, la misma instrucción que yo hago, le tengo que sumar un 1 para que me apunte a la próxima posición de memoria. ¿Se entiende? Porque no estoy con registros trabajando. En realidad los procesadores en la realidad trabajan con registro de memoria, porque te da muchísima más flexibilidad. Y te da mucha más facilidad de poder direccionar memorias más grandes también y de trabajar con bloques de memoria, ¿entendés? Porque es cuestión de tocar el registro y listo, y ya me voy a otra memoria o puedo expandir la memoria. Tiene muchísima ventaja el trabajar con registro. De hecho, realmente todos los procesadores tienen direccionamiento de registro, indexado. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, Ya bien. lo, Sí. ya lo vamos a ver en un programa. En realidad es bueno tener todos estos modos. ¿Mm? Y estos registros le puedo poner un valor que yo quiero, al acumulador también. No tengo que ir a leer la memoria, quiero ponerle tal valor, se lo escribo y se acabó. Bien, quiere decir acceso inmediato a los registros también. Así que está bueno. Es una ventaja. ¿Eh? Sí, por supuesto, suma instrucciones, pero bueno, me permite hacer otras cosas que antes no se podían hacer. Bueno, vamos al ejercicio 3. Bien, hasta acá el 2, seguro, ninguna otra duda. Miren qué importante que entiendan estos 4 direccionamientos. ¿Eh? Es la base de la May, ¿no? Y diferencia con la Blue, por supuesto. Bueno, fíjense el otro ejercicio. Ejercicio 3. Indique cuál es la longitud y la cantidad de ciclos que demandan las siguientes instrucciones de la máquina elemental indexada. Bien. Bueno, simplemente acá hay varias instrucciones. El sumar, el in, el ral, bueno, ya las leímos, el CRC2, también que esto guarda directamente el registro, en este caso el RIF a memoria. Bien, directamente el ENI guarda el 333 en el registro RIF. Bien, perdón, copia el acumulador al RIF. El CSR es para, recuerden, es direccionamiento registro, es CRR, no CSR, es CRR. Copia de registro. Digo, qué raro esta instrucción CSR. Bueno, y el ENI 2,333 es que le guardo al RIF, le doy el valor 333 directamente. ¿Bien? Esto es para asignarle un valor determinado, ¿no? El HAL es de parar, como el que hemos visto, ¿no? A ver, las instrucciones están todas la Blue más las nuevas. Bueno, ¿cuáles son los ciclos de reloj? Bueno, básicamente ID 3,100 tiene 3 ciclos. Es la más larga, quiere decir que tiene. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Tiene el ciclo de búsqueda, como todas las instrucciones de la Blue, igual. Pero después tiene 2 ciclos de ejecución. ¿Por qué 2? Porque ahora, justamente, como recién lo decía acá un alumno, recién lo exponía, en verdad, el tener esta potencia, tener estas nuevas instrucciones, me genera una mayor complejidad también. ¿Por qué? Porque ahora tengo, para ir a buscar un dato, yo tengo que sumar, por ejemplo, el registro, en este caso el 3. ¿Cómo sería con el 3? ¿A dónde voy a buscar el valor para hacer esa suma? ¿Dónde lo busco con el 3? De lo que hemos estado viendo, a ver quién se acuerda. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Es indexado por registro o es a memoria? Empecemos por ahí.
Indexado. Bien, bueno, está bien. Vamos dando dos posibilidades. ¿Hay más? Bien, ya descartamos el 50%. Bien, es indexado. La pregunta, ¿es indexado con RIF o con RIT? ¿Con cuál de los dos? RIF. El 3. ¿A cuál lo relacionamos? El 3 siempre, el último. Al Está RIF. bien, es uno de los dos. El RIT. Siempre el RIT del destino va después. Primero el RIF, el 2 se relaciona con el registro RIF de fuente, y el 3, que es el último modo, con el registro RIT, destino. Bien. Quiere decir que esto va a decir que la suma se va a hacer, o se va a ir a buscar el dato a la posición 100 más lo que tenga el RIT. Ahí, de esa suma sale la posición de memoria donde está el dato, para que se sume al acumulador. Y finalmente se guarde el acumulador, eso ya lo saben por la Blue. Bien. Ahora, que use RIT o que use RIF es lo mismo. En realidad es lo mismo, son dos registros distintos. Normalmente el RIF se utiliza, como les digo, pero es una cuestión de uso, no es una cuestión de que el programa me diga, no puede usar el RIF para guardar un dato o para leer un dato. En realidad el que guarde o el que lea es el registro que yo quiero usar. El fuente se lo relaciona siempre con el valor que voy a leer. Yo acá voy a guardar, voy a leer un valor para sumar. Entonces utilizo el RIF. Pero fíjense, a ver, en el buen arte de la programación, en realidad el RIT también es lo mismo. Fíjense, acá está con RIT. Voy a buscarlo donde me diga el RIT más 100. Bien, voy a ir a buscar el dato. Entonces es lo mismo, en realidad. Pero ¿por qué tienen que haber dos? Porque cuando yo, por ejemplo, hago el movimiento de un bloque de memoria a otro, utilizo los dos registros independientemente. El RIF lo voy incrementando en función de un valor base para poder ir leyendo como fuente, y el destino utilizo el otro registro para caer a otro lugar y lo voy incrementando también. Entonces siempre van a ver que los registros de índices mínimos son dos. Bien, porque la idea es que trabajar con los dos a la vez y no tener que andar con un solo registro modificándole todos los valores, imagínense. ¿Se entiende por qué son dos? Bien. Ahora acá, si es 2 o 3, es lo mismo. Para la suma, es ir a buscar el valor al registro más, digamos, a lo que indica el registro más la posición 100. Esa posición de memoria nueva de la suma es la que se voy a poner en memoria para ir a buscar el dato. Por eso necesito un ciclo más. Por eso necesita 3 ciclos. Ojo, porque estas son preguntas importantes, ya tienen que ir relacionando esto, ¿bien? Más si quieren rendir el global y promocionarla, digamos. Típica pregunta, ¿qué diferencia hay entre una suma directa a memoria en una instrucción o una suma que tenga que ir a buscar un índice, un registro índice, sea el RIF, sea el RIT? Y necesita un ciclo más. Una suma normal en la Blue necesita 2 ciclos, uno de búsqueda y una ejecución. Acá necesito uno de búsqueda y 2 de ejecución. Bien. El IN es de 2 ciclos. El RAL es de 2 ciclos. El CRR de 2 ciclos. No, estos son todos directos. Son, digamos, un ciclo de búsqueda y una ejecución. Y listo. Son instrucciones cortas. Justamente las de operaciones son las más largas. Bueno, simplemente, ya acá vamos a ver alguna, ¿no? El ejercicio 4 dice, represente los ciclos que demanda la instrucción LDA 0555, la que representa ID 2111 y la que representa el INC de incrementar 2231. Bueno, fíjense, los ciclos son, el de búsqueda exactamente igual que la Blue. Envía un PC, lo envía el registro MAR, carga Z, orden de lectura, envía un 1. Esto es para que el PC se corra una posición más. Esto lo hace cada vez que voy a buscar una instrucción. Envío la suma al PC, cargo el MBR y ahí cargo el registro de instrucción. Una vez que tengo la instrucción, la empiezo a decodificar y paso a la ejecución. Paso al ciclo de ejecución. ¿Bien? La instrucción es cargar lo que hay en memoria en la 555 en el acumulador. Este es el típico funcionamiento de la Blue. Direccionamiento directo. ¿Bien? Fíjense que es lo mismo que la Blue. En realidad es lo mismo. ¿Bien? El LDA 0555. ¿Cuál va a ser la diferencia? Nada más que acá se carga el PC, se carga con 1 al Z, se envía el MR, se carga W, se envía una XOR a la unidad aritmética lógica y se carga X.
Bien, una vez que se carga ese X, se comienza con el otro parámetro de ejecución. Finalmente se envía al sumador, se carga el mar, orden de lectura, y directamente se carga el acumulador y se busca directamente, ¿no? Fíjense que igual, más allá que sea directo, como tengo que tener el sumador, fíjense que aunque sea modo directo, yo tengo que ir a un sumador de registro, donde obviamente tengo el XOR porque vale 0, quiere decir que en realidad la posición es 555, no tengo que sumarle nada. ¿Mm? Por eso fíjense que el MBR se carga en el W directamente, lo que había acá lo cargo directamente para seguir ejecutando y hacer la orden de lectura. Bien, quiere decir que en realidad tengo que ir a buscar el dato a la 555. ¿Mm? Pero fíjense que todas las operaciones con índice, con distinto, aunque sea el 0, utilizan un ciclo más de ejecución. ¿Bien? Lo van a ver acá, por ejemplo, mire, ID 2,111. El 2 me indica de que tengo que sumarle 111 al valor del RIF, y ese valor es el nuevo valor que voy a ir a buscar el dato, es la posición, dirección donde está el dato, para poder sumarlo con lo que hay en el acumulador. Bien. Ciclo de búsqueda el mismo, ciclo de ejecución. ¿Ven? Acá se nota bien los dos ciclos de ejecución. Se envía PC, se carga el mar, se carga Z, orden de lectura, se envía un 1, se carga I. Bueno, esto es todo lo mismo. Fíjense qué diferencia hay en el segundo ciclo de ejecución. Se envía la suma y se carga el PC. Esto se envía, obviamente, para ya apuntar a la próxima instrucción. Pero fíjense acá, envía RIF, carga X. Ven que se acuerdan, el sumador de direcciones utiliza X y W. Ven, cargo el RIF, miren, lo voy a buscar y lo pongo en X. Voy a buscar el MBR y lo pongo en W, porque es la posición de memoria. Bien, una vez que tengo los dos, ya tengo la suma. Envío el sumador y ahí cargo el registro de direcciones, el MAR. Bien, ahí una vez que tengo el MAR, yo ya tengo la nueva dirección, esa dirección indexada que se indexó con el RIF. ¿Ven? Por eso tengo siempre un ciclo más de ejecución. Ahora, una vez que tengo el MAR, le doy orden de lectura, cargo el Z, que va justamente en la unidad aritmética y lógica, cargo el I, justamente con el MBR cargo el I, y finalmente la suma se carga en el acumulador. Quiere decir que finalmente cargo el acumulador y cargo los dos datos, ¿no? El acumulador en el Z y el MBR en el I. ¿Mm? Fíjense qué interesante esto, para que lo vean. Mire, yo cargo el MAR y hago el orden de lectura. Está bien, el orden de lectura, bien, de la memoria. Mientras estoy haciendo el orden de lectura, yo ya voy enviando el acumulador al Z. Bien, espero 3 ciclos para que se estabilice el dato de lectura y recién en el 6 cargo el MBR con el I. Lo que leí de memoria, 4 ciclos después, lo cargo en el I y ahí hago la suma. ¿Ven? Ya está estable el dato que se apuntó acá en el MAR. ¿Mm? Entonces fíjense, justamente para poder hacer la carga y dejar que se estabilicen los datos. El próximo, lo mismo, es incrementar 2,231. Quiere decir que lo que está en RIF le incremento el valor 231. Nada más, pasa a tener un nuevo valor el RIF. Bueno, búsqueda igual y ejecución. Mira, envío el RIF, cargo Z, envío el registro de instrucción de 0 a 8. ¿Por qué de 0 a 8? Los bits más bajos. Y porque eran 9 bits. ¿Se acuerdan de que yo puedo incrementar lo máximo 9 bits con el signo? Entonces, bueno, eso lo cargo en I. Finalmente hago la suma en la unidad aritmética y lógica y la salida la cargo al RIF. Y listo, queda el orden del RIF. 3 ciclos más y termina. ¿Bien? Así funciona el incrementar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Acá se ve perfectamente que normalmente las operaciones con este modificador de distintos tipos de direccionamiento requieren un ciclo más de ejecución. Bien, siempre.
sea el 0, sea el 1, sea el 2, sea el 3. ¿Por qué? Porque ya el dato tengo que ir a buscar a un lugar donde tengo que hacer una suma para encontrarlo. No es tan fácil ir a buscarlo directo a memoria. Tengo que ver dónde lo voy a buscar, si es por índice, si es directo o indirecto. Bien, tengo que dar una ejecución más. Eso sería, nada es gratis, digamos, gano mejora, complejidad, hacer programas más complejos, más fáciles, con menos líneas, pero por supuesto necesito un ciclo más de ejecución. ¿Mm? Ejercicio 7. Suponiendo que las siguientes instrucciones se ejecutan en la mail, ¿cuál es el contenido final del acumulador de cada caso? Bien. Bueno, esto es lo mismo, es para que sigan practicando el modo de direccionamiento. Esto es fundamental, chicos. Es decir, tienen que tener claro el modo de direccionamiento en la mail. Si no, no vamos a ningún lado. Le digo, pónganselo a ver si no les queda, o bueno, si ahora no quieren o no tienen dudas, mejor, pero si no, fíjense, analicen los ejercicios, es muy fácil, no es para nada complicado, pero ténganlo claro porque si no, recuerden que el miércoles está el parcial, el miércoles está el parcial de mayo, ¿bien? El horario es siempre. Bueno, fíjense la primera instrucción, load 0, 1500, quiere decir que la primera, ¿cuánto vale el acumulador? Y 1503, porque el valor está directamente en la posición 1500. Ahora, si es load 1,1500, bueno, hay que ver, esto es, yo lo voy a ir a buscar a la 1500, 1500 me dicen 1503, me voy a la 1503 y me dicen 1506, quiere decir que según el B, el acumulador va a tener el valor 1506. Ahora, según el C, 2,1500, me voy a ver el RIF. ¿Dónde está el RIF? El RIF vale 1. Quiere decir que el RIF le sumo al 1500, me da la posición del 1501. Quiere decir que va a ser 1505. Y si el D es, ¿cuánto es el D? El D me dice, bueno, sumale el RIT. Bueno, el RIT ¿cuánto vale? 2. Quiere decir 2 más 1506, 2 más 1500 es 1502. 1502 es 1504. Quiere decir que el acumulador va a valer 1504. Según el modo de direccionamiento va a ser el valor que va a tener el acumulador. Con este ejercicio perfectamente queda plasmado esto que venimos aprendiendo, los 4 modos de direccionamiento. ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos al ejercicio 8. El ejercicio 8, el primer programita, en realidad van a ver que es una estructura de Blue, pero obviamente con estos agregados. Dado un bloque de 100 números, 100 datos en memoria, escribir un programa que determine el mayor de ellos. Yo tengo que ir comparándolo, todos los números los voy comparando y si es el número más grande que el anterior, lo voy guardando. Después comparo ese con otro y así sucesivamente. Entonces me va a quedar siempre el valor más grande. ¿Bien? Resultado de guardar en la posición de memoria siguiente, el último dato de bloque. Bien. Escriba un programa que mueva un bloque de 2 a la 8 datos de la memoria ubicado de la posición 1008 a la posición 2008. Ese es el 9. Vamos al 8. Bueno, acá estaría el programita. Yo les voy mostrando las partes. En realidad es simple, no es un programita complejo. Pero bueno, para entenderlo. Miren, los datos, yo coloco el -100 como contador, porque es el que yo voy a usar como son 100 números, ¿no? Yo voy a usar el -100 para utilizar un contador. Y voy a utilizar la constante 1, que va a estar en la posición de memoria 201. Entonces al -100 le voy a ir contando 1, le voy a ir sumando 1. Va a quedar -99, -98, -97, hasta que llegue al 0. Cuando llegue al 0, directamente va a saltar y va a terminar el programa. En ese momento quiere decir que yo ya comparé mis 100 números, como me pide el ejercicio. Bien, bueno. ¿Dónde están los números que voy a comparar? Bueno, los números de comparar van a estar en la posición 300 al 399. Bien. Si yo tengo 100 números, del 300 al 399, yo tengo, contando el 0, está bien, el primer número
en la 300, yo tengo los 100 números que quiero comparar. Quiere decir que como me pide el programa, el valor más grande tiene que estar guardado en la posición 400, que es la próxima, a la última dirección del bloque de 100 números. ¿Me van siguiendo, verdad? Bien. ¿Qué voy a hacer primero? Miren, siempre hay que, por una cuestión de definir el valor del read y del RIF. El read lo defino en 0. ¿Ven? El RIF. Any era, ¿se acuerdan del valor directo de memoria al registro? Bien. Any 2, 0, 0, 0. Quiere decir que le voy a dar 0 al registro, al RIF, y le voy a dar el valor 1 al read. Bien, eso queda definido así, ya se lo defino por las dudas. Si tiene un valor antes, si viene trabajando con otro programa y tiene un valor ya que no quedó en 0, entonces es más seguro de setear mis registros índice. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer acá? Load 2,300. Voy a cargar lo que hay en el lugar 300 según el RIF. El RIF es 0, quiere decir que voy a cargar el valor de la 300 y lo voy a guardar en el 400. ¿Bien? Quiere decir que voy a tomar el primer valor y ya lo voy a poner al final. Y ese lo voy a ir comparando con todos. A medida que sea más grande, el que sea más grande va a ir quedando. Entonces yo voy comparando. Bien. Bueno. Fíjense, guardo STA 0400. Quiere decir que esto voy a agarrar lo que hay en la posición 300 y lo voy a ir a guardar en la 400. Bien. Luego voy a tomar lo que hay en la 400, justamente este valor, para empezar a compararlo con la 301 y así sucesivamente. Fíjense, voy a cargar lo que hay en la 400. Le voy a hacer un not, le voy a sumar un 1, lo hago negativo el número, ¿bien? Y lo sumo con el 2. El 2 es lo que hay en el RIF. El RIF es 0. Por lo tanto, voy a sumar lo que hay, está bien, en la posición 300, porque es 300 más el RIF. Como el RIF es 0, esto es sumo lo que hay en el 300. Y acá tengo la primera condición. Entonces, ¿qué le digo? Le digo, mira, si es negativo, salta a la posición 112. ¿Bien? En la posición 112, bueno, directamente quiere decir que está bien que el número 400 es mayor, porque si yo lo hice negativo, lo sumé con el número 301, es porque es mayor si es negativo. Quiere decir que es mayor. Si es mayor, directamente déjalo, digamos, no tengo que cambiarlo lo que hay en el 400. Entonces, ¿qué hago? Incremento. Acá, ¿qué hago? Miren, lo primero que hago, incremento el RIF para empezar a leer la otra posición de memoria en un ratito, el 302 sería, ¿bien? Entonces le sumo un 1 al RIF. En este caso, ahí comparé el 300. En realidad, acá voy a empezar a comparar con el 301, ¿bien? Entonces, comparo el 300 acá, incremento en 1 el RIF, queda con valor 1. Acá voy a cargar el valor 200, le voy a sumar el 201, quiere decir que acá utilizo el contador. Le cargo el menos 100, le sumo un 1 y salto si es negativo. Quiere decir que mientras sea negativo yo voy a volver al programa, a la 104, a seguir escaneando justamente la próxima posición de memoria y comparándola. Esto lo voy a hacer 100 veces. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que este se haga 0. Cuando este se haga 0 ya no va a ser negativo, va a saltar y va a terminar en el 123 y va a terminar el programa. ¿Se entendió? ¿Hasta acá lo van entendiendo? Sí, profe, de a poco. Tengo dos JMA, dos condiciones. Uno para justamente encontrar el más grande e irlo guardando, y otro para el contador, porque esto tiene que ser 100 veces nada más. Después se para el programa. No, me dice 100 números. ¿Bien? Por eso están los dos JMA. Fíjense al siguiente, vamos al siguiente. Bueno, perfecto. Quiere decir que, supongamos, estamos en el 99, recién llevamos el tercer número. JMA 104, salto al 104. El 104 vuelvo a cargar el 400. Lo hago negativo, ¿está bien? Le hago el complemento 2, quiere decir que lo hice negativo. Y le sumo, fíjense, dice ID 20300. El 2 es justamente el RIF. El RIF lo incremento acá, miren, ¿ven? Ahí lo incremento. Quiere decir que ahora lo va a comparar el 302. Va a comparar el negativo del 400 con el 302. Si sigue siendo negativo es porque el 400 sigue siendo más grande, por lo tanto,
así. Ahora, hagamos al revés, de que el 302 es más grande que el 400. Quiere decir que cuando venga acá la suma, directamente va a dar positivo, porque el número es más grande que el negativo, el 400, que es donde tengo el más grande teóricamente. Al ser positivo me voy, salto a la subrutina 120. 120 en realidad no es una subrutina, es a la posición del programa 120. Miren, voy a cargar 2,300, digamos, voy a cargar la posición 302, porque justamente el RIF ya es 2, le cargo la posición 302, lo guardo en la 0,400 porque es mayor, porque me dio positivo su resta, digamos, y salto a la posición 112 para volver a leer el próximo y a volver a hacer el ciclo de nuevo. No sé si se entiende, ¿eh? Ahí tuve que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si el 400 lo hago negativo y le sumo el próximo número y me da positivo el resultado, es porque es mayor. O cero, no importa, igual. Quiere decir que lo tengo que cambiar. Entonces salto, el JMA no salta y me voy a cambiar el 400 por ese nuevo número. Es el nuevo número que guardo en el 400. Entonces de esa forma comparo todos, cada uno de los números con el que sigue y bueno, me va a quedar el más grande justamente en la posición 400 cuando termine el programa. ¿Bien? ¿De qué otra forma se podría haber hecho este programa, por ejemplo, más fácil? Digo, fíjense que ya acá estuve pensando, ¿no? Yo tuve que hacer un programa, un contador. Puse el -100, puse el CT, ¿bien? Puse esto para, no solo para incrementar, porque es verdad, iba incrementando de a uno, acá voy incrementando a uno. En realidad esto lo hice para poder hacer el bloque de 100 números. Pero ustedes se acuerdan de que yo tengo una instrucción que yo salta si el RIF es igual a tanto, ¿bien? Quiere decir que si el RIF yo lo seté en 0 y leí el primer número, cuando el RIF llegue a 99, porque yo lo voy incrementando el RIF, quiere decir que yo poniendo la instrucción esta acá, en vez de tantas, de 4 instrucciones, yo coloco el JMI, creo que era, JPI, no me acuerdo exactamente la instrucción, pero hay una que dice, si el RIF es igual a tanto, ¿está bien? Si no es igual a 0 el RIF, en realidad. Si es mayor que 0, salta. Quiere decir que yo también, como voy incrementando el RIF y lo voy midiendo, yo también podría haberle restado el número, bueno, es lo mismo, tengo que usar una constante, le resto el número menos 100. Quiere decir que hasta que el RIF sea negativo no salta. Cuando ya el RIF supere ese valor, es porque ya pasé por los 100 números, ¿no? Otra forma de poderlo hacer, ¿no? Mirando el registro RIF, que es el que yo incremento. Otra curiosidad del programa es que el RIF no lo usé nunca. Yo lo seté en 1 al principio, después no lo usé más. En realidad, lo probé haber usado y sí, lo podría haber usado, pero si con un registro ya vamos a ver que en el próximo programa sí uso los dos. Y ahí es importante, porque son dos registros que apuntan a distintas posiciones de memoria. Entonces, justamente, utilizo ambos. Acá solo utilizo el RIF. ¿No entendieron el programita este? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Y finalmente el ejercicio 9, con este terminamos. Ejercicio 9 dice, escriba un programa que mueva un bloque de memoria. Justamente la idea, la gran potencia de tener estos registros, este indexado a memoria, es justamente hacer esto, por ejemplo, grandes bloques de memoria, poderlos mover de un lado a otro de forma muy sencilla, muy rápida y consumiendo muy pocos recursos. Bien. Entonces, escriba un programa que mueva un bloque de 200 en octal de datos a la memoria ubicados desde la posición 1000 a la posición 2000. Quiere decir que yo tengo que tomar todo lo que hay en un bloque de 200 números que empiezan en la 1000, lo tengo que pasar a la 2000. Simplemente tomar y copiar. Bueno, fíjense, lo primero que hago siempre en todo programa, seteo el RIF y el read. Lo pongo en 0, porque pueden tener un valor guardado, cargado de antes. Entonces lo seteo en 0. ¿Bien? Después voy a leer, fíjense, load 2000. Ven que acá utilizo el RIF y el read. Para leer utilizo el RIF. Leo la posición 1000 y guardo
en donde me indica el RIT en la posición 2000. Después incremento el RIT en 1, incremento el RIF en 1, el RIT en 1, vuelvo a leer, esto lo hago para cumplir con los 200 números. Este es el famoso bucle que le voy al menos 200, le voy sumando 1 hasta que llegue a 0 positivo y termina el programa. Mientras no sea positivo, quiere decir que esté todavía en el bucle, en estos 200 números, voy a saltar a la 102. 102 es, leo ahora el RIF más el 1000, ahora es 1002, y guardo en el RIT, que es 2, al 2000. Quiere decir que leo la 1002 y guardo en la 2002. Leo el 1003, guardo en la 1003. Y así sucesivamente. Solamente incrementando el RIT y incrementando el RIT. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si lo llego a incrementar de A2 a 2, y bueno, leo la 1002 y guardo en 2002. Leo la 1004 y guardo en 2004. Supónganse que dijera, bueno, quiero tomar las posiciones pares. Desde el 1000 en un bloque 200, bueno, por ejemplo, los incrementarían 2, al RIT y al RIT. Acá se ve un poquito más el uso de ambos registros de indexación. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió este programita, el último? Bien. Bueno, después de 2 ejercicios del alumno, que en realidad está basado un poco en lo de la Blue. Esto está en la Blue porque es multiplicar 2 números. Esto ya lo saben. En realidad está el programa hecho en la Blue. El ejercicio hecho en la Blue. Nada más que, bueno, tienen que utilizar el RIF y el RIT. Rebuscársela como para mejorar básicamente justamente con la indexada. Nada más. Y con eso terminamos May. ¿No? Es un pequeño práctico, pero bueno, la idea es que quede bien consolidado el funcionamiento y la diferencia con la Blue, que es la idea, ¿no? ¿Seguro no Profe, hay en duda? Sí. parcial los ejercicios van a ser de este tipo. Claro, es muy probable, tiene que tener muy claro el RID, y normalmente son programitas que dicen, bueno, qué valor queda en el acumulador, bla, bla, digamos. ¿Sí? Son muy sencillos los ejercicios. Pero si no tienen claro los direccionamientos, por eso les vuelvo a repetir, se van a confundir. Sí, son muy sencillos. Por esto no se puede llevar a simulador, ¿no? No hay un simulador de May, ¿no? Es muy sencillo el parcial. Pero tienen que tener claro los 4 tipos de direccionamiento. ¿Mm? Son de este tipo, ¿no? No de los últimos, sino de los primeros, primeros ejercicios. Bueno, chicos, los escucho si tienen dudas. Si no, Dios mediante, nos estaremos viendo el viernes próximo en consulta, martes 18, miércoles a las 18. Bien, los escucho. ¿Alguna duda que tengan? Por mi parte no, profe, gracias. No, profe, hay que practicar nada más. Sí. Fíjense los ejercicios, ¿no? El ejercicio está muy claro, bien